Señor, y te agradecemos por todas las cosas, Señor. Te pido, Señor, que me des de tu palabra, Señor, que me des del entendimiento que se necesita, Señor, para compartir tu palabra de la manera más correcta, Señor. Que no sea mis palabras y mis pensamientos, sino los tuyos, Señor. Te doy gracias por tu misericordia. En el nombre de tu Señor amado Cristo Jesús. Amén. Gracias. La enseñanza se llama Lo único que puedo ofrecer. Y para empezar, vamos a Efesios 5:15, por favor. 5:15 y 16. Miren, el primer versículo lo dice todo. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Prácticamente es lo que mencionaba el hermano. Y vamos a tratar de entender este versículo, vamos a tratar de desglosarlo, entenderlo y ver cómo es que podemos llegar, o un poco de cómo podríamos llegar a hacer efectiva esa situación de andar en el Espíritu. ¿Cómo podríamos hacerlo? En el mismo versículo nos da la clave. Y la siguiente pregunta que haría yo es: ¿qué es el tiempo? Porque si nos damos cuenta, dice aprovechando bien el tiempo. Esa es una frase que menciona en el versículo. Entonces preguntamos: ¿qué es el tiempo? Y el tiempo puede ser muchas cosas, dependiendo de la persona, dependiendo de lo que está pasando a la persona, dependiendo de muchos factores. Si yo le pregunto la misma cosa a varias personas, seguramente van a tener respuestas diferentes, o tal vez parecidas, no lo sabemos. Pero algunas definiciones o palabras que yo puedo relacionar con qué es el tiempo, o a responder, puede ser tu amigo. Puede ser tu amigo cuando uno está pasando por tiempos buenos, cuando hay prosperidad, cuando hay cosas positivas. Entonces uno se siente que ojalá y haga más tiempo de esto, ojalá y la vida nunca se acabara, que así sea para siempre. Pero también puede llegar a ser un enemigo cuando las cosas no están yendo muy bien, cuando nos enfrentamos a dificultades, a situaciones que no quisiéramos, por las cuales no quisiéramos pasar. Más bien queremos que todo se acabe, quisiéramos no estar vivos, ¿verdad? Tal vez hemos pasado algunos por esas situaciones donde dices: desearía no poder sentir, o desearía no estar aquí, porque las cosas son tan difíciles que me resulta difícil encontrar una razón para sentirme alegre o contento por estar vivo, prácticamente, o por tener tiempo. El tiempo también se puede ver como una oportunidad si hay gente que es visionaria, que es soñadora, y dicen: no, el tiempo es una oportunidad, no sé, para conocer, para viajar, para aprender, para amar, para tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Y lo podemos ver como eso también, como una oportunidad. Y el tiempo también puede verse como un desperdicio. A veces quizá nos hayan dado el consejo, hayamos dado el consejo, o hayamos escuchado a alguien decirle a alguien: oye, estás desperdiciando tu vida, estás desperdiciando tu tiempo, ¿por qué estás invirtiendo tu tiempo en esto o en lo otro? Estás dejando pasar tu vida, los mejores años de tu vida, para nada. Entonces se puede ver también de ese modo. Y como última cosa, también podemos ver el tiempo como una moneda de cambio. ¿Y cómo podemos decir eso? Yo creo que casi que todos hoy en día utilizamos el tiempo como una moneda de cambio. Porque ¿cómo es que llevamos el pan a la casa? Trabajando. ¿Y qué se necesita para trabajar? Tiempo. Si no tuviésemos tiempo, no podríamos presentarnos a tales horas de la mañana y salir a tales horas de la tarde, prestando nuestros servicios a alguien, al patrón, haciendo la labor que cada quien realice. Y es eso también, es lo que tenemos y lo que damos a cambio para ganar dinero, muchas veces. Y eso es así, no es un reclamo, es simplemente que las cosas son de ese modo. Según el apóstol Pablo, es algo que se debe aprovechar. Eso es esto otro que les mencionaba, es como algunas de las formas en cómo podríamos ver el tiempo. Pero según el apóstol Pablo, el tiempo es algo importante, es algo que debe ser aprovechado. Y cada quien dirá: pues lo aprovecho, lo veo, lo hago esto, hago lo otro, avanzo en esto y lo invierto en esto y me va bien.
Está bien, pero el apóstol Pablo no se refiere a cosas básicas o cosas tan relacionadas a la vida común, sino que él menciona, aquí dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Y esto de aprovechar bien el tiempo no es difícil de entender. Y dirá uno, pues bueno, lo aprovechamos, vamos a la iglesia, hacemos lo que debemos hacer para aprovechar el tiempo, hacemos muchas cosas en el día y lo empleamos. Pero para entender un poco más todo esto, indagando un poco, encontré que lo que se traduce al griego por aprovechar, exactamente esa palabra de aprovechar, lo que se traduciría al griego cuando Pablo lo habló, él no dijo aprovechando bien el tiempo tal cual así textualmente, sino que él dijo, el texto quedaría más o menos así, si exactamente traducido como él lo dijo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, comprando la oportunidad, porque los días son malos. Y eso cambia muchas cosas, porque no es y también el modo en cómo lo dice es importante, porque no lo dijo de un modo aprovechen el tiempo, así como un ruego o una sugerencia, no. Y si analizamos más a fondo las características de cómo Pablo lo expresaba, entendemos que hablaba de manera imperativa, es decir, una acción a realizar derivada de una orden directa. Es decir, que no estaba sugiriendo aprovechen bien el tiempo, hermanos, o rogándoles o diciéndoles, pues por favor, hagan esto, anden en el Espíritu. No, eso fue una orden que les estaba dando directamente. Compren la oportunidad. Algo casi regañado. Algo que cuando alguien te da una orden y no te está preguntando si quieres hacerlo, te está diciendo que lo hagas, porque eso es lo que se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que hay que comprar? Entonces, es ahí que podemos encontrar el camino o la manera en cómo verdaderamente caminar o vivir en el Espíritu. Y es ahí lo que diferencia, o que nos puede diferenciar en ser religiosos y ser verdaderamente seguidores de Cristo, o andar en el Espíritu. Porque podríamos decir, aprovechamos el tiempo, vamos a la iglesia, estamos a la hora de la alabanza, a la hora de la predicación, incluso vamos a la oración el sábado, y eso está muy bien, eso es parte de lo que hacemos, pero realmente eso tendría que ser solamente, no sé, como dicen, se tendría que ser solamente la punta del iceberg, porque eso es lo que la gente puede ver. Una isla en medio del mar pues tú la miras, ¿verdad? Y tiene un tamaño considerable, pero realmente lo que hay debajo es lo que es gigantesco, y eso es lo que le da el soporte a la isla que tú puedes ver por encima del nivel del mar. Todo lo que hay por debajo es mucha tierra, muchas toneladas y toneladas incontables de tierra y minerales y todo lo que usted quiera, y piedras. Y así nosotros deberíamos ser, que el hecho de que nos vean en la iglesia sea un resultado de las toneladas y toneladas de horas y tiempo que hemos invertido en estar con Él, a solas, en casa. La comunión, los frutos espirituales, el tiempo con Dios, por encima de otras distracciones. Todo esto ya lo sabemos, no es nada nuevo. Todos sabemos que el venir aquí sin haber antes buscado a Dios en casa, sin haberle antes alabado, sin haberle antes buscado en oración, sin haber leído su palabra, escudriñado, tratar de entender las cosas, investigar, y todo esto de poco sirve venir aquí, porque no hay nada detrás de eso. Es simplemente nosotros tratando de mantener la apariencia de que sí somos cristianos y vamos a la iglesia, pero detrás de ello, ¿qué es lo que hay? Apatía, flojera, pocas ganas de buscar, poco interés, y eso el Señor lo sabe. Entonces, ¿a quién tratamos de engañar sino a nosotros mismos? Me lo he dicho a mí muchas veces,
No crean que se los digo como reproche hacia ustedes, ¿no? Lo digo porque estamos ahí, he estado ahí. Y necesitamos reconocerlo primeramente, para entonces poder tomar las decisiones necesarias y cambiar nuestro rumbo, porque no es un rumbo bueno, caminos que al hombre le parecen derechos. Y entonces, ¿qué es lo que hay que comprar? Comunión, frutos espirituales. Pero esto no es el único, y como les mencionaba, entonces aquí es donde también el tiempo se llega a ver como una moneda de cambio, porque no solamente es una moneda de cambio para ganar el pan de cada día, sino para también ganar el pan espiritual. Porque si nosotros no invertimos tiempo en Dios, no hay nada de regreso. El Señor es lo único, y por eso el nombre de la enseñanza se llama lo único que puede ofrecer, porque realmente es lo único que podemos ofrecer. Y incluso, y sin ánimos de ofender ni nada en la alabanza, incluso la alabanza es vacía si no hay un tiempo invertido detrás de ella. Incluso la alabanza no llega a los pies del Señor si nosotros no hemos estado buscándole previamente, porque entonces es simplemente venir y aquí y llenarnos de emociones y tal, pero no hay una verdadera intención de encontrarlo, sino que simplemente algo superficial. Y necesitamos cambiar eso por encima de otras distracciones. En ese aspecto podemos vernos como un comercial. Perdonen que les ponga a veces estos ejemplos muy banales, muy quizás hasta groseros, pero espero que se entiendan. Somos como, imaginemos que fuésemos comerciantes. Si viniese hoy un día alguien a ponernos una ¿cómo se le llama? Una propuesta de algo, que te vende algo muy barato, y es algún producto bueno, es algo que tú dices, esto vale la pena, y voy a invertir ahí porque creo que voy a tener ganancia. ¿No lo harían? Lo haríamos, yo creo que todos lo haríamos. Si tuvieses con qué, y dices, sí, te lo compro, sin pensarlo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con el Señor? El Señor es como esa persona que viene y te ofrece esto que es invaluable, que no tiene algo que se le parezca. Y de verdad, no lo hay. No es algo que diga si es que sí, no, es que lo es. Lo es, no tiene comparación en cuanto al valor. Porque ¿qué otra cosa te da santidad? ¿Qué otra cosa te da plenitud, te da seguridad eterna? Pero aún así nos cuesta invertir en eso. Nos ponen otras distracciones enfrente y las preferimos antes que buscar al Señor. Eso es algo muy lamentable que nos pasa a muchos. La importancia de aprovechar cada oportunidad. Cuando Pablo lo dice de ese modo, es importante que veamos eso, porque el apóstol lo decía, aprovechando cada oportunidad. Es decir, nosotros muchas veces tendemos a ver, como dicen, todo de manera como muy lineal, y no estamos dispuestos, o no queremos muchas veces pensar que hoy podría ser la última oportunidad. Estamos muy contentos muchas veces, o muy ocupados, y no nos damos la oportunidad de ver nuestra ¿cómo se le llama? Lo efímeros que somos, lo tan rápido que en un suspiro se puede ir la última oportunidad. Y por eso Pablo lo dice, aprovechando cada oportunidad, porque él sabe, y Pablo probablemente entendía, y claro que lo hacía, que somos muy frágiles, y hoy estamos y mañana no, y hoy respiramos y a los siguientes 5 minutos ya no. Entonces cada oportunidad es importante porque podría ser la última, no digo que lo sea, pero evidentemente va a haber una oportunidad en la vida de todos nosotros en que esa oportunidad va a ser la última. ¿Y qué tal si no la aprovechamos?
Había ustedes, yo creo que todos hemos escuchado oír de hablar de Billy Graham, que fue pues o ha sido un gran predicador, un gran embajador de Cristo tal vez en las naciones, porque fue un hombre que Dios usaba no solamente aquí en Estados Unidos, sino que iba en varios países y hacían grandes mítines donde se juntaba mucha gente y probablemente mucha gente era tocada por el Señor. Pero le preguntaban que si había algo de lo que él se arrepentía o algo de lo por cual se sentía que quizá hubiese hecho las cosas de otro modo, y sin pensarla dijo: estar más con el Señor. Porque entre tanto que él hacía de giras y visitando lugares y predicando el Evangelio, a veces no le quedaba suficiente tiempo para estar con el Señor, suficiente tiempo para orar. Y decía: eso es lo único. Quizá no iría a tantos lugares. Imagínense qué tan importante, si un hombre que Dios usó para tocar tantas vidas en tantos lugares del mundo, le da más importancia a la comunión que incluso al hecho de que tú vayas y prediques o le hables a alguien. Es más importante la comunión con Él, porque así, sin importar qué tanto hagamos, es más efectivo. Es mucho menos efectivo 10 trabajos míos hechos en mis fuerzas que uno en el que el Señor me haya acompañado. Sé que va a ser mucho más productivo. Y yo creo que eso lo podemos entender, o podemos aprender eso de lo que decía este hombre. La importancia de aprovechar cada oportunidad. Se trata de aprovechar al máximo cada oportunidad, procurando volver cada una de ellas para el máximo provecho, ya que ninguna puede volverse a aprovechar si se deja pasar. Lo que mencionábamos, muchas veces tenemos diferentes oportunidades en el día, aprovechando en las que podemos aprovechar, en las que podamos comprar esa oportunidad. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, en la noche, incluso en la madrugada. Y cada una de ellas es una gran oportunidad para estar cerca de Dios, para aprender algo más, o para ser un poco más, hechos más como Él. Y nosotros vemos, como les decía, el tiempo de una manera, ¿no? Pues el tiempo, ¿verdad? Y un día es un día. Pero sabemos que para el Señor un día puede ser como 1000, y 1000 como uno. Entonces, pasar un día sin el Señor podría ser para Él que lo abandonaste 1000 o 1000 años. Para Él quizá, porque Él no lo afecta el tiempo del modo como nosotros. Él no está sometido a las mismas leyes. Y el abandonarlo, el dejarlo a Él, aunque para nosotros parezca poco tiempo, para Él es mucho. Y pensaba en algo y decía sobre el tiempo, ¿verdad? Y como muchas veces no estamos dispuestos a pasar tiempo con Él. Y como a lo mejor es algo que ya todos hemos escuchado, pero siempre es esa reclamo hacia nosotros mismos de cómo esperamos ir al cielo, o cómo tenemos ganas de ir allá, pero aquí no le buscamos, o aquí no estamos dispuestos a alabarle o a pasar tiempo con Él. Entonces, ¿qué vas a hacer allá? A la semana ya no vas a querer estar ahí, o ya no vamos a querer estar ahí, porque no tenemos el hábito de estar con Él. No nos alegra, no es nuestra prioridad. Y allá se supone que eso es lo que vamos a hacer en todo momento, estar con el Señor. Entonces, si no lo hacemos aquí, vamos a tener muy poca práctica, nos vamos a cansar muy rápido. Podríamos decir que cada día nos arroja diferentes momentos en los que tenemos la decisión de dejar ir o comprar la oportunidad. Y eso es para entenderlo, ¿verdad? Lo que queremos entender, ¿verdad? ¿Cómo es que gano esa oportunidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora vamos a ver la contraparte, ¿qué es lo que me está impidiendo hacerlo? Porque evidentemente, si no estamos invirtiendo el tiempo en Él, lo estamos invirtiendo en otras cosas, lo estamos dejando para algo más. Y es necesario analizar el contexto actual y personal de cada quien. Probablemente cada quien tenga situaciones diferentes. Algunas
pueden ser excusas válidas, otras no tanto. Y cada quien necesita evaluar su situación personal. Primero, las distracciones. Tenemos que reconocer lo que nos está dañando y robando el tiempo. Ese es el primer paso. Y lo reconozco bien. A lo mejor estoy invirtiendo demasiado tiempo en mi trabajo. Quizá mucho tiempo en las redes sociales. O la televisión. O no sé, tantas cosas. Cada quien, pero eso es por mencionar algunas de las más comunes. Y reconocerlo y decir, realmente esto me está dañando. Está dañando mi relación con Dios. Está dañando mi vida porque me está quitando tiempo valioso que podría invertir en cosas más productivas, principalmente estar con el Señor. Y mejor le invierto en esto otro que no me da absolutamente nada. Es simplemente perder el tiempo. Y de eso, cuando nosotros llevamos por algún tiempo dejando que las distracciones, es decir, todas estas cosas que mencionábamos y a las que cada quien se enfrenta, tomen terreno en nuestra vida, se vuelven hábitos. Y entonces ahí es donde se pone complicada la cosa, porque ya no es tan fácil. Ya no es como que, sí, a veces de vez en cuando, no, es que ya a veces diario es lo que toma posesión de nuestro tiempo, de nuestra mente, de nuestra vista. Estamos ahí. Porque ya no somos capaces de dejarlo, aunque queremos y decimos, no, es que lo voy a dejar. Pero conforme más nos metemos en eso, también nos alejamos más de Dios y nos quita poder. Porque el Señor dice que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, si esa es una señal, si ya no estoy teniendo poder y dominio propio ni amor en mi vida, ¿qué es lo que pasa? Que el espíritu ya no está en mí. O al menos, quizás lo he contristado, lo he entristecido. Y está muy débil, es una llama que apenas se mantiene muy, muy tenue ahí en mi corazón, porque lo he abandonado, lo he dejado sin alimento. Pues no tiene dominio sobre mí el Espíritu de Dios, sino que otras cosas. Y entonces es ahí el punto, ¿verdad?, en el que cada quien tiene que hacer una conciencia personal, una conciencia de decir realmente qué es lo que estoy haciendo con mi vida, qué es lo que está teniendo demasiada importancia y tiempo en mi vida, que tengo que quitar para poder iniciar de nuevo. Ayer venía Paola, mi esposa y yo, veníamos platicando, ¿verdad?, muchas cosas, pero entre ellas le preguntaba cuál era, muchas veces le he preguntado lo mismo, que cuál es su estación del año preferida. Y ella me decía pues que le gustaba un poquillo el verano porque uno puede convivir con la familia que en el laguito, que esto y aquello, ¿verdad? Y pues la Navidad le gusta porque también que todo huele muy bonito y que todo se ve bonito y lo adorna. Y pues total que todos sabemos que cada estación del año tiene algo lindo, algo que es muy bonito, y por este Señor lo hizo de ese modo. Y yo le mencionaba que la primavera, aunque todas las estaciones son muy hermosas, la primavera me causa muchos buenos sentimientos, me alegra mucho el corazón ver cuando todo reverdece. Porque pues después de pasar el proceso de otoño e invierno, donde como ahorita que todo está cubierto de nieve, pues todo es blanco y es bello también, pero no hay como el verde para mí. Hay como ese verde que tú miras a donde sea y verde, y bichillos por donde quiera y zancudos y lo que quieras, pero está verde, está hermoso, está limpio el aire. Y le decía que me gustaba mucho también porque lo figuro mucho con la vida de nosotros, de los hombres, que aunque por muy otoñales que nos pongamos a veces, e invernales, fríos, o problemas, situaciones que atravesemos, tenemos la esperanza de que siempre va a llegar una nueva primavera. Cada vez va a haber la oportunidad de reiniciar. Se reinicia el ciclo. Y eso es lo bello en el Señor también. Porque así como le da la oportunidad al mundo de que pase sus ciclos,
verdecer, luego permanecer así, dando frutos, y luego otoño, donde todo se seca, invierno, donde es como una muerte momentánea, y después volver a revivir. Y así siento que el Señor muchas veces nos da muchas oportunidades de hacerlo de ese modo. O sea, es como muchas veces se nota. Yo creo que todos notamos y nosotros sabemos interiormente cuando estamos en tiempos de otoño o invierno. Pero el Señor nos da la oportunidad de volver a reverdecer y decir: levántate, aquí está la oportunidad. No estás muerto del todo, sigue estando el Espíritu dentro de ti. Aliméntalo porque es necesario. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, porque el Señor evidentemente nos da la oportunidad siempre. El Señor está dispuesto, el Espíritu está puesto, pero la carne es débil. Y no es suficiente con muchas veces decirlo: lo voy a hacer, voy a empezar. Y sí, nos echamos unas lagrimillas. Y esto y aquello, y ahora sí vamos a hacerlo, y vamos a empezar, y tal. Y nos emocionamos. Y nos miramos casi en el futuro, así, cuando me voy a poner bien espiritual ahora sí. Y no va a haber quien me ponga un freno, conquistar las naciones. Pero desgraciadamente, la mayoría de las veces, luego ese impulso se termina, porque así somos emocionales, y eso tenemos que reconocerlo. Entonces tenemos que hacer algo más que una emoción o una declaración de voy a hacerlo, sino que tenemos que organizar nuestra vida. Se necesita una organización, una disciplina para poder ir adelante y no quedarnos en el mismo tiempo, en el mismo ciclo, a veces más largo, a veces más corto, pero siempre no pasamos del techo, como dicen, no pasamos de cierto nivel. Decía un pastor que era esto hace unos años, casi cuando iba apenas, quizá el primer año que estuve acercándome a la iglesia. Decía que era esto, que era esta situación que pasaba en la mayoría de cristianos, de que era como un ciclo muy triste de mediocridad, porque veías al cristiano que iba bien, caminando bien y todo, pero en un momento era como que volvía a regresar al mismo lugar de punto de partida, y luego se volvía a levantar y iba bien, y parecía que ahora sí el hermano está bien afirmado y parece que va adelante, y se le ve muy buena intención, y después de nuevo al mismo punto, y así al mismo punto, en un ciclo que nos mantiene estancados, que nos mantiene en el mismo lugar por años, en donde no hay un crecimiento real. Simplemente no sabemos qué es lo que pasa, pero nos quedamos estancados. Pasan los años, platicaba lo mismo con el hermano Jesse. Pasa el tiempo y es decepcionante mirarnos a nosotros mismos, pero desgraciadamente no es una situación aislada, no es una cuestión de una o dos personas. Tristemente casi que es toda la iglesia. Entonces es ahí donde es la situación preocupante, porque no son dos o tres los que están mal, sino que son dos o tres los que están bien. Y es ahí donde entonces, ¿qué está pasando? Y sabemos qué es lo que está pasando. Simplemente falta de disciplina, falta de disposición para con el Señor. Eso es lo que nos pasa. No hay mayor enfermedad que esa. Esa es la epidemia de la iglesia. La falta de intención, la falta de decir, lo voy a hacer, voy a dejar ese tiempo en manos del Señor diariamente, y voy a buscarle y hacerlo realmente. Sino que nos quedamos en el mismo lugar por mucho tiempo. Entonces debemos definir nuestras prioridades, debemos dividir el día, tener sentido de responsabilidad con estas cosas,
Porque es curioso, o sea, yo creo que los hombres funcionamos mucho más así quizá que las mujeres, pienso, de que cuando tenemos a alguien, que estamos trabajando para alguien, nos gusta ser responsables, estar a cierto horario, hacer las cosas, presentarnos, ser útiles, ser lo que se espera que seamos y más si se puede. Si tuviésemos ese mismo sentido de responsabilidad para con el Señor, seríamos hombres verdaderamente espirituales. Seríamos hombres, una iglesia fuerte, una iglesia fortalecida en el Espíritu del Señor. Porque si pudiésemos el mismo empeño para las cosas espirituales que para las físicas, les aseguro que sería de ese modo. Seríamos calidad, como decía el hermano Silas. Y tristemente no le ponemos la misma importancia, no le damos el mismo peso, cuando debería hacerlo, aún más importante. Curioso. Decía, está escuchando de un predicador que quizá no tiene tanta fama, pero sí que en su momento impactó mucho los ministerios de aquel tiempo. Fue un predicador del siglo XX, por los 1900, a principios, a mediados quizá, él fue su tiempo en el que vivió y en el que predicó. Pero este hombre predicaba más, no tanto hacia las personas, sino que predicaba más hacia los ministerios, hacia los líderes de las iglesias. Su nombre era Leonard Ravenhill. Y una de las tantas cosas que mencionaba, él decía que, y se los digo textualmente, no es con afán de ofender ni nada, decía: un ministro, clérigo, pastor, líder, que no ora por lo menos 2 horas al día, decía así, no vale un centavo. Pero obviamente lo decía con una voz mucho más ruda, con un tono mucho más rudo. Y eso es para el líder. Pero bueno, digamos que nosotros tengamos la responsabilidad del 50% mínimo de lo que tiene un líder. Es 1 hora. Y esto no es porque quiera decir, es que es tanto tiempo, hermanos, no, sino para simplemente poner ese ejemplo que dejó él. Usted y cada quien decidirá en su relación con el Señor cuánto es el tiempo que debe invertir. Pero él lo decía de este modo: no vale un centavo. Decía, hay muchos hombres, hay muchos mensajes y hombres predicando, y mensajes que se escribieron desde una tumba muerta en lugar de una matriz viva. Y muchos mensajes muertos están entrando a los oídos de los hombres, de la iglesia hoy en día. Eso era en los 1900. Imagínense, bueno, con tantas distracciones que tenemos, con tantas cosas que nos roban la atención. Es mucho más, yo creo que estos tiempos son mucho más difíciles que aquellos. Hay muchas más cosas en las cuales podemos tropezar y caer, por tanta tecnología y por tan rápido que está cambiando el mundo. Prácticamente cada día, cada semana y mes hay cosas nuevas, diferentes. Y todo eso a veces no nos da tiempo ni de sacudirnos cuando ya nos derribaron otra vez. Entonces es necesario esa disciplina, es necesario que invirtamos el tiempo para poder estar lo más cerca y guiados por el Espíritu. Porque evidentemente, como decía, el Espíritu está dispuesto, pero si nosotros, yo creo que la disciplina y el hecho de presentarnos delante del Señor no es para decir yo voy a crecer y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, o por el hecho de que yo lo haga porque yo pueda arrebatar las cosas de Dios y decir, o voy a orar y voy a leer y voy a hacer esto porque de ese modo voy a crecer espiritualmente, porque así es. No, porque el Señor es quien da el crecimiento. Pero definitivamente el hacerlo, el tener la disciplina delante del Señor, es una declaración del Señor y decirle: aquí estoy, Señor. Si tú quieres, puedes darme de tu sabiduría, puedes darme más de tu espíritu, de tus frutos. No es porque yo los arrebate y yo los tome, no, pero sí es una muestra de disposición delante del Señor cuando lo hacemos. Algo importante también, que creo que para como les mencionaba, dividir el día, tener sentido de responsabilidad y disciplina,
Y otra cosa también, y que a veces nos falta bastante, yo creo, es estar expectante a lo que Dios quiere decirnos para así tener ánimos. Ya sea en la oración, pero también cuando venimos a la iglesia. Decía Pastor John MacArthur en una ocasión, en una predicación, decía que cuando tú expectas, cuando tú te levantas y te arreglas para ir a la iglesia, tú tienes la decisión de qué es lo que vas a recibir realmente ese día. Evidentemente que si la persona no se preparó, no preparó el mensaje, no, pues no, es imposible. Pero es muy raro que alguien no se prepare para dar un mensaje. Siempre la persona va a tratar de dar algo, ¿verdad? Pero lo que define en gran manera si eres bendecido ese día o no, o si te vas a clase igual, eres tú. Porque tú decides preparar tu corazón y expectar algo bueno, algo espiritual para ese día. Hoy espero que el pastor, el hermano, hable la palabra de Dios. Espero escuchar algo, una palabra de ánimo. Cuando estamos en tribulación, ¿qué es lo que esperamos? Que nos alienten, que nos digan lo que necesitamos escuchar, el siguiente paso a tomar. Cuando no es revelado por oración, muchas veces es revelado aquí, desde aquí arriba. Porque el Señor así le parece. No porque la persona sea perfecta, espiritual, ¿no? Sino porque el Señor quiso que así fuera. Así te lo quiso revelar. Pero si vienes y no, es que el hermano, el pastor, seguro van a estar con esas cosas otra vez, pues entonces probablemente no va a haber nada para ti. Porque no quieres recibirlo. Porque estás expectando lo negativo, lo malo. Y de ese modo, ¿no? Es muy difícil que puedas tomar algo, porque automáticamente ya lo estás haciendo todo mal, lo estás convirtiendo para mal. Estás diciendo, no, es que seguro esto, es que seguro está hablando de esto. Y no, tenemos que expectar lo bueno, estar expectantes, emocionados, así como cuando vamos a ver una película que acaba de salir en el cine. Esa película muy buena, la de Batman, a la de Los Vengadores, la que usted me diga. Y estamos emocionados, y cuánta gente no iba y compraba los boletos carísimos por ir a verla. Porque pues que es que era una novedad. Pues así también aquí. Cada domingo es una novedad. Es algo diferente que el Señor nos quiere dar a entender. Pero eso no nos emociona tanto. Quizá porque a lo mejor nos hace falta, como decía hace rato, que haya algo más detrás, algo que lo esté soportando, que le dé fibra, textura, que le dé forma. Es algo fácil de entender, pero difícil de practicar, todo esto que mencionaba. ¿Por qué? ¿Por qué será que nos resulta tan difícil en ocasiones? Y tenemos que tener en cuenta, y para que no se nos haga difícil, y esto es lo bello de todo, y el centro, como sabemos, el Señor Jesucristo. Porque Él realmente es quien hace todo. Basta con que des el primer paso, el Señor te va a fortalecer, o nos va a fortalecer. Basta con que hagamos las primeras veces, y va a venir fortaleza de parte de Él. Estoy seguro de eso, lo he experimentado, yo creo que usted también. Que en cuanto comenzamos el andar, el caminar, en cuanto comenzamos la búsqueda, empieza a haber respuesta. Y nos sentimos agradecidos y contentos y gozosos. Y queremos más y decimos, ¿por qué no lo había estado haciendo? ¿Qué pasó? Y es ahí cuando nos damos cuenta que Él es la fuente inagotable. No tiene fin. Hay una canción que me gustaba mucho, que decía que Cristo es la fuente inagotable. Y es increíble, porque no somos los únicos que a estas horas de la mañana probablemente estén hablando de Él. Son millones quizá, alrededor del mundo, en diferentes situaciones. Algunos con países prósperos, otros en países más difíciles.
Pero a todos nos alienta el Señor, no importando la situación. Por eso decían que Cristo no es el Señor Jesucristo no puede ser un Dios de prosperidad. Porque ve y predícales prosperidad en África. Ve y predícales esa prosperidad, ese evangelio, no sé, en Siria. ¿Qué les vas a predicar? ¿Que el Señor los va a hacer ricos? En medio de la destrucción, en medio de las inhumanidades que pasan. Cristo es el Dios de los afligidos, el Dios de los que necesitan un Dios, no que necesitan riqueza. Es el principio y el fin. Tanto empezamos a caminar para estar con Él, pero también Él nos lleva al fin, también nos fortalece. Es el que nos da la fuerza. No es en nuestras fuerzas, porque es ahí cuando se empieza a volver algo pesado, una carga difícil de llevar, porque tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas y no. Cuando nos ponemos delante de Él es para decir, es porque no puedo, Señor, no puedo seguirte el paso, no puedo estar delante de ti si no es porque tú estás en mí, si no es porque tú eres el que me fortaleces, el que me lleva adelante. Y necesitamos reconocer eso. Y necesitamos saber que sin importar lo que sea, es a Él a quien buscamos y es Él el que nos va a fortalecer en ese caminar. Es Él quien hace las cosas. Y vamos a Romanos 12:12, por favor, hermanos. 12:2. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es ahí donde está el siguiente paso. Lo primero es, como mencionábamos, aprovechar la oportunidad. Y al aprovechar la oportunidad, el comprar la oportunidad nos va a llevar a esto, a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nos metemos con el Señor y empezamos a tener comunión con Él, es ahí que somos transformados, no de otro modo. Y no solamente es una cosa, no es solamente llenarnos de la palabra y no es solamente orar. Son las dos cosas. Tiene que ser algo equilibrado, porque escuchaba de que a una persona, al que solamente ora, se vuelve una persona fácil de manipular, porque está enternecido en su corazón. Es una persona que probablemente tiene esa cercanía con Dios, pero le falta el conocimiento para defenderse. Llega un lobo, llega una persona de malas intenciones y lo manipula, lo engaña, porque no se alimenta de la palabra. Pero por el contrario, si una persona solamente se llena de la palabra y no ora, se vuelve una persona soberbia, una persona con un ego muy grande, que lo único para lo que vive es para presumir su conocimiento. Mírenme todo lo que sé. Y es por eso que tenemos que equilibrar las dos, tanto el conocimiento como la oración, para que estemos lo más sobrios posibles, lo más tranquilos, lo más, con nuestros pies lo más sobre la tierra que se pueda, que no seamos fácilmente engañados, pero que tampoco nos convirtamos en el engañador. Y eso es importante.
Comunión para renovar nuestra mente y así también nuestra manera de vivir, los hábitos. Poder destruir esas fortalezas que el enemigo ha formado en nuestra mente, en nuestra vida. Porque esas son las fortalezas que el enemigo forma en nuestra vida, esos hábitos. Esos hábitos que después no son tan difíciles de romper otra vez. Pero de que se puede, se puede. Porque la palabra del Señor es poder. Y se puede lograr. Pero se necesita todo lo que estamos mencionando. Así que podemos comprar la oportunidad de ser llenos en el Señor y tener una vida nueva. Y como les decía, no es que lo hago y automáticamente ya, es una transacción, no es así. Porque el Señor es quien tiene la decisión de cuánto crecimiento y en qué momento nos lo va a dar. Pero como les mencionaba, el paso, lo importante, nosotros hacemos lo que a nosotros nos toca. Y el Señor se encarga de lo demás. Tampoco lo vamos a, como decía un pastor, no le vamos a torcer la mano al Señor. Él es quien decide el crecimiento y todo, en qué momento. Pero evidentemente se necesita un primer paso de nuestra parte. El Señor no obliga a nadie. El Señor nos deja libertad a todos. Podríamos concluir que en la medida en que aprovechemos el tiempo, nuestra relación con Dios puede ser más activa y nuestro andar más fructífero. Poniendo a Dios como prioridad, automáticamente eliminaremos muchos malos hábitos que pudiesen estar dañando o que nos mantienen estancados. Es una cuestión de decisión y de obediencia. Había algo más. Eso era la conclusión, pero quería algo más mencionarles de algo que también veníamos platicando ayer, sobre esto mismo, que cuando nos empezamos a alejar de Dios, empieza a ver, para cuando hemos nacido de nuevo y nos alejamos del Señor y pensamos y decimos, muchas veces, como había una enseñanza que escuchaba de Yanela Arroyo hace tiempo, sobre, ¿cómo mencionaba? Sobre haber edificado para sí cisternas que no retienen agua, dice, de las cuales cuando nos alejamos de Dios nosotros tratamos de ir a esas cisternas, ¿verdad? Llámese trabajo, llámese familia, llámese posesiones materiales, llámese lo que usted me diga, la pareja sentimental, los amigos, lo que usted quiera. Cada quien forma para sí sus propias cisternas. Y incluso había una ocasión sobre alguien que mencionaba que incluso el ministerio, o sea, es algo difícil de verlo, porque el ministerio podría llegarse a transformar en esa cisterna, en donde ya es más importante el ministerio que el mismo Señor. Y es ahí donde las cosas dejan de estar en su lugar. Porque el ministerio es importante, obviamente lo es, porque el Señor se lo dio a quien se lo haya dado. Pero no debe de tener más importancia que el estar con el Señor. Y es ahí donde las cosas se tuercen. Y para todos, empezamos a querer saciarnos de esas cisternas rotas. Y platicábamos Paula y yo, y decía, pero cómo, o sea, todas veces cuando uno se aleja del Señor y no está en esa comunión fuerte y buena con el Señor, también las cosas que parecían ser que nos llenaban o que nos daban alegría ya no son. Empiezan a volverse hasta molesto. Ya ni quiero hacer eso, ya ni quiero hacer lo otro. Y empieza ahí un proceso de descomposición, de sentirse cada vez vacíos. Y ver que eso que pensabas que te iba a dar la alegría que te daba el Señor, no, realmente era bueno porque el Señor estaba allí. Eso era bueno porque Él estaba. Y era satisfactorio hacer esto o aquello, tener este momento o aquello con la familia o así, porque Él estaba. Pero sin Él ya nada tiene sentido.
todo se vuelve vacío, se vuelve seco, sin chiste, y pierdes las ganas de hacerlo. Dices, y ya como que empieza a haber incluso hasta como desánimos y cosas de decir, ¿cuál es el punto de estar aquí? Y volvemos ahí, volvemos a la primavera y decir, Él es el punto, Él es lo importante. Entonces, que sea, espero hermanos, que sea esta... y me mencionaba algo, Paola, y me decía, y qué bueno que sentimos eso, qué bueno que nos sentimos de ese modo, y con ganas de buscarlo, y de decir, siento en mi corazón que el Señor me está diciendo, ándale, ora, lee mi palabra, búscame, aquí estoy. Y me decía ella, vamos a estar perdidos el día que no sintamos eso. Ahí sí va a estar el problema grande. Y es cierto, totalmente verdadero. Así que mientras sintamos eso, hermanos, yo no sé, yo estoy hablando al aire, cada quien sabe su situación. Y pero si hemos estado en alguna situación como esta que hablamos, hoy es el día de la primavera, no importando que haya nieve afuera. Y el día de la primavera para cada quien puede ser un nuevo inicio, un nuevo empezar las cosas. Y si aún si habíamos venido haciendo bien las cosas, Paola siempre hace comida y me pregunta, ¿qué calificación me das? Y le digo, 9.5. Y la dice, ¿por qué no el 10? Digo, porque siempre lo puede hacer mejor. Y así en el Señor también. 9.5 porque lo podemos hacer mejor. Bueno, muchas gracias hermanos y espero que esto haya sido de bendición.